Bueno, vamos a comenzar nosotros acerca. Me quedé en los tiempos, les estaba explicando a ustedes algo de los motores diésel y motores Otto. Me quedé de acuerdo al número de carreras. Iba a ver algo bueno, ya vi la clasificación. Les dije que de acuerdo al número de cilindros, el motor de 4 tiempos, también ya les expliqué a ustedes. Igual los tiempos que se iba. Los tiempos. Entonces ahorita voy a empezar algo con algo básico que ustedes tienen que saber. De los ciclos termodinámicos, de cómo están trabajando el motor. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que para el motor Otto de 4 tiempos, nosotros íbamos a tener ciclos? ¿Sí? Déjenme compartir la pantalla. Ya. Entonces nosotros, en el motor Otto, necesito un gráfico. ¿Dónde estás? Aquí. Nosotros vamos a tener un punto muerto superior y un punto muerto inferior. Bueno, aquí más o menos voy a explicarles. ¿Dónde estás? Aquí está. No, ya. Entonces nosotros cuando hacemos la admisión, porque me quedé aquí, el pistón, ¿qué va a pasar? Este pistón que ven que se está moviendo aquí, se desplaza. ¿Desde dónde? Aquí va a ser el punto muerto superior, se desplaza hasta el PMI, que es el punto muerto inferior, creando aquí, cuando baja, crea una depresión dentro del cilindro, logrando que aquí ingrese la mezcla aire-combustible entre la cámara de combustión. ¿Gracias a quién? Aquí está entrando la mezcla aire-combustible. ¿Sí? Gracias a que esta válvula, la válvula de admisión, está abierta y la válvula de escape que le vemos aquí, que le la pinté con rojo, va a estar cerrada. Eso con el tiempo de admisión. El tiempo de compresión es que cuando finaliza, ¿no es cierto? Aquí finaliza, el pistón empieza su corrido, como ustedes ven, esta flecha empieza su corrida hacia arriba y las válvulas, esta de admisión y esta de escape, se encuentran cerradas y aquí va a pasar que se comprime esta mezcla, ¿sí? O sea, comienza a subir. Si ven acá que ya está esa mezcla ya está comprimida, entonces, ¿qué pasa en el tiempo de explosión o expansión, como ustedes lo quieren decir, trabajo? Este realmente es una ignición progresiva de la mezcla debido a la chispa que aquí va a generar la bujía. En los motores de gasolina, gracias a esta combustión, los gases generados se expanden y empujan de nuevo el pistón. Cuando se expande este gas, bueno, aquí está la flechita, empujan de nuevo hacia abajo, o sea, hacia el PMI. En este tiempo es donde aquí se produce el trabajo.
el cual es realizado por la energía liberada por la explosión de la mezcla aire-combustible. Previamente esto estaba comprimido. Entonces, precisamente por esta razón, algunos a este tiempo también se lo conoce como el tiempo de trabajo, porque este trabajo hace que empuje hacia abajo al pistón y es el que hace girar, ¿sí? Hace girar aquí al cigüeñal. El tiempo de escape. Cuando ya llega este pistón aquí al PMI, este pistón, la válvula de escape, como ven aquí, aquí están cerradas las válvulas en el 2 y en el 3. Aquí en el 4, esta válvula de escape se abre y el pistón comienza su recorrido, como ven la flechita, de forma ascendente. Empujando todos estos residuos, como ven estas flechas son los residuos, empuja estas flechas de combustión que gracias a la apertura de la válvula de escape salen del motor y aquí se inicia otra vez el ciclo nuevamente. Así es un trabajo de combustión interna. Bueno, el de dos tiempos, este de aquí me parece que es de dos tiempos, se compone con este nombre debido a que el pistón realiza dos carreras dentro del cilindro. Cada una de ellas va a corresponder a dos tiempos en el motor, admisión, compresión en una carrera y expansión y escape en la segunda. La descripción de un motor, a un lado del cilindro se encuentra una lumbrera, conducida como de carga por el cual la mezcla pasa el cárter al cilindro. Existen otros conductos generalmente opuestos en la posición al de la carga. ¿Por dónde se hace la admisión procedente del carburador? El cárter aspira nuevamente ahí cuando digo que el cárter va a aspirar nueva mezcla y al subir el pistón se va a comprimir la mezcla, en el cárter, ¿qué pasa? En el punto 2, el cárter continúa la aspiración, mientras que en la parte superior del cilindro se presenta la chispa de la bujía y comienza otra vez su descenso. El cárter se comprime, la mezcla y el pistón deja escapar los gases por este conducto de aquí. ¿Sí? Este es el conducto de escape. Por el conducto de carga, aquí es el conducto de carga, entra la nueva mezcla que empuja los gases quemados hacia afuera. Este tipo de motores, el pistón tiene una forma especial que permite dar dirección a los flujos por medio del deflector, en el que el momento están entrando la mezcla nueva y salen los gases ya quemados. Ahora, déjenme ver si aquí hay en estas diapositivas que les han puesto. Bueno, eso ya les digo a ustedes. Ya, en el motor diésel. Para el motor diésel, nosotros, ¿qué hacemos? Un motor diésel de 4 tiempos. Nosotros cuando hacemos la admisión, el pistón se desplaza desde aquí, desde el PMS, igual que el de gasolina, al PMI, creando una depresión dentro del cilindro, logrando que el aire, aquí ya solo va a entrar aire, ¿sí? Entre a la cámara de combustión, gracias a la apertura de una válvula o las válvulas de admisión que tenga ese motor. La compresión. Al finalizar, aquí está. La compresión.
Al finalizar la admisión, ¿no es cierto? Al que finalizar la admisión, el pistón empieza su recorrido, como vemos la flecha, hacia arriba. Y las válvulas de admisión y de escape se encuentran cerradas, comprimiendo el aire, este aire que está aquí, y generando un aumento. Aquí va a generarse un aumento de temperatura entre 540 y 630 grados centígrados. Esto siempre depende de la relación de compresión. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, inicia la fase de expansión. Estando el pistón aquí en el PMS, con el aire, aquí el aire está a una temperatura muy elevada, se inyecta el combustible en forma de rocío. Rocío quiere decir en todo el cilindro, como ustedes lo ven aquí. Este es del inyector. Entonces, creándose una combustión gracias al autoencendido del combustible que va a generar aquí una expansión de los gases, empujando de nuevo el pistón hacia abajo o hacia el PMI. De los gases cuando estos se queman. En este tiempo es donde se produce el trabajo, el cual es realizado por la energía que se libera de la explosión de la mezcla aire-combustible. Este empuje hacia abajo es el que hace girar el cigüeñal. El escape ¿qué pasa? Inmediatamente, antes de que el pistón llegue aquí al PMI, la válvula de escape, esta válvula se abre y el pistón comienza su recorrido, como ven la flecha, hacia arriba, empujando todos esos residuos de la combustión que gracias a la apertura igualmente de una válvula o las válvulas de escape salen del motor. Aquí se inicia otra vez el ciclo, nuevamente abriendo la válvula de admisión. También ustedes pueden encontrar motores diésel de 2 tiempos. ¿Sí? También se pueden encontrar. Si se habla de termodinámica, es un ciclo termodinámico que viene a ser el otro, la transformación. Se genera estos procesos isobáricos, procesos adiabáticos, procesos isocóricos, procesos adiabáticos, proceso isocórico, los que estamos a calor igual a cero, a volumen constante y a presión constante. Nosotros podemos trabajar estas presiones, mientras que en el ciclo diésel se va a generar a presión constante, calor cero, presión constante, volumen constante, lo que no pasaba en el ciclo termodinámico del Otto. Nosotros podemos tener cálculos técnicos. Les voy a dar un chancecito nomás porque no estaba nada de ahí de cálculos técnicos. Cálculos técnicos, vemos nosotros que podemos calcular el PMS al PMI. Esto del PMS al PMI, nosotros vamos a tener aquí la cilindrada. La cilindrada se forma al desplazarse el pistón del PMI al PMS. Eso se le llama volumen unitario, que corresponde a una cilindrada cuyo diámetro o sea, desconozco yo el diámetro del pistón, de la base es el diámetro del cilindro, donde se halla el pistón. Entonces nosotros esto se lo conoce como altura. Y es ese cilindro, o también otros le llaman la carrera. ¿Qué es carrera? Recorrido que efectúan del PMI al PMS. Luego, nosotros sacamos el volumen unitario, que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y multiplicado por la altura. La cilindrada total, para saber de un vehículo, se calcula este volumen unitario por el número de cilindros. Entonces, N por el volumen unitario. La cilindrada generalmente la expresamos en, ya lo he escuchado, en centímetros cuadrados o en litros. También ustedes pueden encontrar la relación de compresión. RC es la relación de compresión o relación volumétrica. Es cuando el pistón sube
hasta el PMS, todo este volumen unitario queda comprimido dentro de la cámara de combustión, que es un pequeño espacio en que la parte superior del cilindro, ¿sí? Este es un pequeño espacio. ¿Qué pasa ahí? Luego hace una relación que hay que entre el volumen total que está dentro del cilindro, ¿qué quiere decir esto del volumen total y del volumen y que hay que estar dentro del cilindro? Es que el volumen unitario más el volumen de la cámara de combustión y el volumen de la cámara de combustión, nosotros vamos a tener nuestra relación de compresión, donde nuestra relación de compresión, lo que les quiero decir, va a ser igual al volumen unitario más el volumen de la cámara de combustión sobre el volumen de la cámara de combustión, donde esto nosotros podemos ser 1 más el volumen unitario sobre la cámara, el volumen de la cámara de combustión. Entonces la relación de compresión es importante en los motores diésel, debido a su proceso de autoencendido. Porque si ustedes han de haber escuchado que a mayor, o bueno, los diésel tienen mayor relación de compresión, esto hace que indica que el volumen total del cilindro se reducirá a un volumen muy pequeño. Y este volumen muy pequeño equivale al de una cámara de combustión, generando ahí un aumento de mayor presión y temperatura. También ustedes en los motores han de haber escuchado la potencia. Cuanto mayor sea la cilindrada, mayor será la cantidad de gases admitidos y la fuerza. Esta fuerza es la potencia producida en cada explosión. Entonces la potencia, ustedes sí saben o se han de haber escuchado que se da a veces en CV o les dicen en HP. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que se debe tener en cuenta que en los cilindros son iguales y la potencia será mayor cuanto más explosiones motrices se consigan en el mismo tiempo. Ejemplo de esto es que si yo tengo dos motores iguales, estos dos motores iguales, el uno da 1000 explosiones por minuto y el otro lo dobla. Entonces, ¿qué pasa con el que lo dobla, que sería 2000 explosiones por minuto? Este motor tendrá el doble de potencia que el motor de 1000 explosiones por minuto. Entonces esto hace suponer que los cilindros se llenan de mezclas igualmente en ambos casos. Pero nosotros podemos establecer que la potencia está en función de la cilindrada y la velocidad angular del cigüeñal. ¿Qué quiere decir? Que mi potencia va a ser igual a la fuerza por esta velocidad angular del cigüeñal y por el radio. ¿Sí? Bueno, en los motores podemos nosotros hacer pruebas estáticas, que son medición del torque. Eh, También podemos hacer cálculos de potencia del freno. El motor de gasolina, podemos determinar la potencia. En los motores diésel igual. También podemos identificar qué es la potencia generalizada. Sí, la relación aire-combustible. Son muchas cosas. Bueno, ustedes de esto han de estudiar estos cálculos. Bueno, no sé, los que sí sean de tecnología o como lo escuchaba para sacar la licencia. Hay una materia que se llama motor de combustión en tecnología. Listo. Entonces, ahora, ustedes, déjenme ver si hay aquí. Voy a ver otra diapositiva para ver las partes de un motor.
Bueno, no hay ninguna diapositiva. Yo me voy a acomodar con esta que encontré porque no ha habido ninguna. Nosotros aquí, en el motor, nosotros vamos a conocer sus partes y detalles. El funcionamiento del motor. Los primeros impulsos para arrancar el motor vienen de la puesta en marcha de un motor eléctrico, que recibe corriente de una batería. La marcha se encuentra engranada con una cremallera, encajada aquí al volante de inercia. Entonces, cuando se enciende la marcha, esta hace girar el volante al cigüeñal y gira con él y hace subir y bajar los pistones. Los pistones aspiran una mezcla aire-combustible o solamente aire en el caso de los diésel, el cual serán sometidos a un proceso de compresión para iniciar la combustión. Entonces a ustedes, el motor de combustión interna, su funcionamiento en principios termodinámicos, es una máquina, como les dije, transformada de energía calorífica a energía mecánica. Trabajo. En el proceso, esa mezcla aire-combustible tiene algún derivado del petróleo que se quema a muy alta velocidad en la cámara de combustión, que está ubicada en la parte superior del cilindro. Esta combustión hace que al subir la temperatura de los gases, estos se expandan y empujan el pistón o émbolo hacia abajo, por medio de los mecanismos biela, manivela, y hace que este impulso del pistón sea transmitido y produzca el trabajo mecánico. En conjunto de piezas que conforma el motor, a veces superan las 200 unidades. Dentro de esta gran cantidad de componentes existen tres partes principales. Nosotros podemos identificar tres partes principales de un motor. Estas partes, aquí arriba lo está tapando, es del cabezote. Aquí nosotros tenemos el bloque, o como se le conoce, el block. Y debajo del block nosotros tenemos el cárter. Estas son las tres partes principales que tiene un motor: culata o cabezote, bloque o block, y el último, el cárter, que es la culata o cabezote. Esto está aquí, en la parte superior del motor y se fija al bloque, o sea, se fija aquí por medio de unos espárragos o pernos, y casi siempre esto es desmontable. Aquí se encuentran las válvulas y las cámaras de combustión. En algunos motores y generalmente en los modernos también se encuentran, aquí ustedes se han de ver, el eje de levas, junto con los mecanismos necesarios para la apertura y cierre de válvulas. En el cabezote también tenemos conductos. No sé si ustedes han visto un cabezote y tienen aquí unos orificios que son los conductos de refrigeración y lubricación. Está generalmente fabricado, hoy en día lo hacen de aluminio o aleaciones ligeras. El cabezote debe ser resistente a la presión de los gases, porque posee una buena conductividad térmica, ser resistente a la corrosión y poseer coeficientes de dilatación exactamente igual al del bloque de cilindros. Las partes principales de un cabezote son las cavidades de las cámaras de combustión, las válvulas con sus guías y sellos, el eje de levas, cuando se encuentran en ella el sistema de distribución. Por lo general ya viene en el cabezote el sistema de distribución, el eje de levas. Las partes de un cabezote están divididas de la siguiente forma. Aquí en el cabezote nosotros podemos encontrar las cámaras de combustión. Estas cámaras de combustión es el espacio de los motores
Este, a ver, este es... Bueno, aquí voy a apreciar un motor. Entonces, en el espacio de los motores, esto de la cámara de combustión, esta cámara de combustión está aquí arriba. Esta cámara de combustión interna, en donde tiene lugar la combustión de la mezcla aire-combustible, está formada por la cavidad de la culata, ¿sí? De los cabezotes. Y la coronación del pistón. No sé si ustedes han visto un pistón y acá arriba hay una forma. Entonces, la cámara de combustión para los motores a gasolina debe cumplir algunos requisitos para ser eficientes, como que estas tienen que ser pequeñas para reducir al mínimo la superficie absorbente del calor que se genera por la inflamación de la mezcla. También esto se debe reducir emisiones, nos sirve para reducir ruidos, proveer ahorro de combustible, no tener grietas que causen combustión espontánea. ¿Qué es esto de combustión espontánea? No sé si ustedes han escuchado de las detonaciones o cuando hay cascabeleo en el motor. Y debe poseer un espacio para la ubicación de la bujía, la cual preferiblemente debe estar en el centro de la cámara. ¿Sí ven? Está aquí en el centro de la cámara. Esta parte de aquí, no se logra, que esté aquí, es la cámara de combustión. Entonces, la forma de la cámara de combustión es estrecha, ligada al rendimiento del motor. Es que existen diferentes formas, la cámara tiene diferentes formas y tamaño. Esto también hace con relación a la carrera diámetro, los elementos que se deben tomar en cuenta para una cámara de combustión es la disposición y forma de las válvulas para conseguir el más alto rendimiento volumétrico. Número y forma de los conductos de admisión y escape para conseguir turbulencia, ya sean estas válvulas abiertas o cuando estén en la fase de compresión. La posición de la bujía para tener el menor recorrido de la llama, con la misma velocidad de propagación. También tenemos que tener la relación de formas entre la cámara y el pistón para obtener una combustión completa y homogénea. Bueno, de la cámara de combustión puedo seguir hablando maravillas, porque vamos a tener cámaras de tina, cámaras hemisféricas, triangulares, excavadas con el pistón. En fin, voy a tener un número de tipo de cámaras de combustión. Las cámaras de combustión para un motor diésel se caracterizan por poseer, aquí tenemos la bujía. En los diésel, estas cámaras aquí esta me puede servir. Sí. Aquí en los motores diésel tenemos al inyector. Este inyecta el combustible lo más pulverizado posible para que se mezcle con el aire homogéneamente. Para ello debe existir una turbulencia máxima. Este diseño de cámara de combustión crea un patrón único hacia la turbulencia. Esto se busca esencialmente lograr una turbulencia para que el combustible y el aire se mezclen completamente. Y así continuar el combustible a las partículas y estas sean quemadas y realizar el barrido de los gases quemados de la zona de inyección.
Aquí ustedes se van a, en el diésel, pueden tener cámaras de inyección directa, inyección indirecta, la cámara de turbulencia, cámara de precombustión, ¿sí? También existen cámaras híbridas. Dependiendo de este tipo de cámaras, nosotros, bueno, después estudiamos las características de la inyección. Ahora, ¿qué pasa aquí, esta de acá, con el bloque y el cárter? El bloque, ustedes saben que es la parte más grande del motor. En su interior tiene lugar la explosión, ¿sí? Aquí está lo que les decía. Las válvulas, la culata, el árbol de levas, ¿sí? Bueno, los colectores son otra cosa, que también están por ahí. Voy a hablar acerca del bloque. ¿Qué nomás tiene el bloque? Y aquí, como ven ustedes, el cárter, ¿sí? Bloque y cárter. Como les digo, el bloque es la parte más extensa, más grande del motor, donde se desliza el pistón en su movimiento alternativo, ¿sí? Aquí tenemos el cilindro, donde se desplaza del PMS al PMI. Está instalado entre la culata, si ven, este es el cilindro, este que le pinto. Está instalado entre la culata y el cárter y soportado por el chasis o bastidor. Generalmente está hecho, este bloque, estoy hablando del bloque, está hecho de fundición gris, aluminio, como el caso de los motores compactos especiales. Las principales características de este bloque son que deben ser, ustedes si ven, este bloque debe ser rígido para soportar fuerzas originadas por la combustión. Tienen que ser resistentes a la corrosión y que permite evacuar por conducción parte del calor. El bloque está provisto por conductos donde pasan los líquidos refrigerantes, igual que en, el, en la culata. Esto es aquí, no sé si acá arriba se han fijado que hay unos orificios que pasan líquido refrigerante y otros que son independientes que también pasan la lubricación. ¿Sí? Ahora, voy a hablar de los cilindros. Aquí tengo el cilindro, este de aquí que me está juntando. Son una cavidad de forma cilíndrica, de material metálico, por lo cual aquí se desplazan los pistones en su movimiento alternativo, entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Las paredes interiores de este cilindro son completamente lisas y en algunos casos cromadas, para mayor resistencia al desgaste y a la corrosión. Sus dimensiones van a depender a la potencia y a la velocidad del régimen del motor. Tienen tolerancias, el desgaste, a veces tolerancias al desgaste. No sé si ustedes cuando han escuchado la rectificación, cuando dicen más 10, más 20, más 30 y más 40, hay que encamisar. Entonces, puesto que los cilindros se encuentran sometidos a altas condiciones de cargas, temperaturas y presiones, se hace necesario protegerla para garantizar una mejor vida útil del motor. Para esto se utilizan camisas, como les dije, cuando ya no hay donde más rectificar, hay que encamisar el motor. En el cilindro se adaptan unas camisas y en el mismo cilindro constituyen la camisa. O sea, aquí dentro del cilindro se introducen unas camisas, se llaman. ¿Sí? Simplemente es un cilindro que se coloca a presión dentro del formado, dentro del que está aquí en el bloque. Y puede estar en contacto o no con la camisa de agua. Las camisas de agua son conductos por donde circula el agua refrigerante del motor. En un caso de reparaciones, este tipo de camisa permiten ser maquinadas, teniendo en cuenta que se aumenta el diámetro interior y cierta cantidad de veces especificada inicialmente por los fabricantes de motores. Al llegar a estos límites, nosotros tenemos que cambiar
por unas nuevas. Entonces existen tipos de camisas cilíndricas. Ustedes van a escuchar, bueno, las camisas son cilíndricas, pero los tipos me voy que van a escuchar camisas secas y camisas húmedas. Y cuando nosotros queremos encamisar a nuestro... Aquí también nosotros, aquí, donde estoy esta partecita de aquí, nosotros vamos a tener el empaque del caculata o del cabezote. Es una lámina fabricada en diferentes materiales. Algunos son de asbesto, latón, acero, caucho, bronce y actualmente se desarrolla un nuevo material llamado grafoil. ¿Sí? Se utiliza para sellar la unión entre la culata y el bloque de cilindros y así evitar que haya fugas del agua y de los gases. Como ven, aquí en esta culata tiene la forma del, perdón, este empaque tiene la forma del cilindro porque tiene que tener esos agujeros o conductos, ¿sí? O esas perforaciones para que los cuales los pistones o espárragos de sujeción, también hay estos espárragos que hay tanto de lubricación como de refrigeración. Ahora, voy a hablar acerca del cárter. El cárter es el depósito de aceite, lubricante o tapa interior del motor, dentro de la cual, aquí en el cárter, ustedes ven, se mueve el cigüeñal. Y en su parte inferior está provisto de un tapón. Y aquí el cárter tiene un tapón de vaciado, que es el lugar por donde se extrae el aceite cuando es necesario su cambio. Generalmente esta tapa, provista de aletas en su parte externa y se emplean para mantener el aceite a una buena temperatura de funcionamiento, esto que oscilan entre 80 y 90 grados para los motores de vehículos. ¿Sí? En su parte interior debe estar provisto de un sistema conocido como rompeolas. Aquí dentro del cárter no hay aquí ese famoso rompeolas. ¿Qué hace? El cual consiste en una o unas placas transversales que evitan que el aceite se acumule en los extremos cuando el motor está inclinado y provoque una deficiencia del mismo. Entonces existe un sistema de cárter conocido como el cárter seco, el cual únicamente actúa como depósito independiente del motor. Y para poder lubricarlo es necesario el funcionamiento de una bomba que los lleva a los ductos. La diferencia básica con el sistema común es que el segundo existe una lubricación por salpicadura debido al movimiento del cigüeñal. Entonces el conjunto con el cárter en la parte inferior del motor también se encuentran el cigüeñal, los casquetes, el volante de inercia, entre otros elementos. Ahora ustedes me van a decir dónde quedaron las válvulas, dónde quedaron los pistones, que son partes, ¿no? Nosotros podemos dividirlos de eso como mandos del árbol de levas. Este mando del árbol de levas es el conjunto de elementos necesarios para controlar y regular y salida de los gases en los cilindros. Se conoce como el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí actúa abriendo y cerrando las válvulas. El árbol de levas es el que nos ayuda o toma el tiempo para abrir y cerrar las válvulas, ya sea en escape o admisión, de una forma sincronizada con el giro del cigüeñal. Entonces aquí nosotros vamos a tener, aquí van a estar válvulas, vamos a tener las levas, el eje de levas, vamos a tener nosotros, ustedes se han escuchado unos taqués o varillas de empuje, aquí van a estar los balancines, no está aquí. Tenemos los ejes de balancines y los muelles que están en las válvulas. Entonces la transmisión al sistema del árbol de leva se puede realizar de tres formas. Hay, bueno, aquí nosotros vemos una correa por banda que se lo dice, o la transmisión de correas dentadas, pero también nosotros podemos tener transmisiones por engranajes o la transmisión por cadena, ¿sí? O la que se conoce como correas, ¿sí? O bandas que comúnmente están las diseñadas.
Entonces, además de conocer su clasificación por la transmisión del sistema, también se toca tener la posición y ubicación de las válvulas. Ustedes se han de haber escuchado que hay sistemas SB, OHC o HB. Son sistemas que van a depender del sistema o reglaje de válvulas. ¿Sí? O ustedes también han de haber escuchado el más conocido, el sistema Torch. ¿Sí? Son el reglaje de válvulas. El eje de levas es también conocido como el árbol de levas en un eje que está conformado por lóbulos excéntricos. ¿Sí? Y es el encargado de sincronizar las aberturas y cierre de las válvulas según el tiempo del motor en cada pistón. El eje de levas está compuesto por puntos de apoyo. Este eje de levas tiene puntos de apoyo que son leva, apoyo y ranura. Los puntos de apoyo nos sirven para sostener sobre la culata o bloque de cilindros. La leva o excéntricas, que nosotros lo conocemos, es el sistema de transmisión por engranajes. Y también tenemos la ranura de ajuste. ¿Sí? Esto en el árbol de levas. El taqué tiene como función transmitir el empuje que realiza la leva del eje de levas hacia los balancines y se fija el empujador con una contratuerca y se desliza en una guía. Generalmente estas guías son de bronce o fundición y termina en un talón plano con rodillos, el cual frota, perdón, con la leva y hace que esto gire el árbol de las levas. Sí, esa es la función. Ustedes se van a encontrar con taques hidráulicos que deben ser, su nombre, como lo dice, está hecho por su funcionalidad por aceite del motor para llenar su cavidad interna. ¿Sí? Los taques hidráulicos o propulsores, no sé si ustedes las tapas le conocen como propulsores. ¿Sí? Tenemos los balancines, son mecanismos generalmente de acero y se encuentran montados por medio de un rodamiento en un eje en el cual oscilan. Entonces, estos están ubicados entre las válvulas y los empujadores o entre las válvulas y las levas. En el caso del árbol de levas, aquí se va a encontrar en la culata. Me voy a quedar hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta en estos 5 minutos que nos restan? Buenas noches. Sí, dígame, buenas noches. Yo le quería preguntar, era sobre la tarea que ya estuve revisando y, por ejemplo, hay en una de las tareas que dice que podemos hacerlo en un programa y después dice, en el ladito de abajo dice, o puede ser a mano. Si es en resumen, puede ser a mano. A ver, Entonces, ya pues en sí no sé si que es a mano o es en el programa. a ver, ya les ayudo con ¿Puedes eso. presentar para que todos veamos eso ahí de la tarea? Tranquilos, tranquilos, Por no se me favor. desesperen. Todo También sería bueno que nos dé un formato, qué debe de contener la tarea, algo, porque en los deberes pasados que nos han enviado en otra materia, resulta que se hace todo el esfuerzo posible y uno sube la tarea y lo califican con una baja nota y ni siquiera dicen, ¿sabe qué? Faltó esto, faltó lo de acá, agréguele tal cosa. Entonces sería muy importante que usted por este medio nos diga qué se puede agregar y qué no se debe agregar para así uno poder obtener una buena calificación. Sería muy importante eso. Gracias. Ahí dice tarea 2. Realizar un cuadro sinóptico. Sí deben de saber qué es un cuadro sinóptico o un mapa conceptual sobre el motor de combustión interna, en el Sí, cual quiero que identifiquen cada una de las partes principales, así como les vengo explicando. En la parte principal, en el bloque. ¿Dónde estás? Espérense un rato.
Ponen aquí, el motor. Ejemplo, culata. Ejemplo, log. Cárter. Y aquí ustedes van sacando ramitas y diciendo en el cárter, ahí Pero esto. disculpe que le interrumpa más. Podemos basarnos en el diseño que usted nos hizo enseñar ahorita en la diapositiva. De ahí No, están las tiene que partes. ser otro. O sea, tienen que ser el No, mismo. yo sé, digo, que nos podemos basar en ese, O digo. sea, se basan ahí, pero la cuestión es que tienen que investigar. ¿Sí? Claro. Entonces ahí van poniendo en el bloque qué existe, cuál es su función, cuál es su función. En la culata hay este elemento, hay este otro. Esto hace, esto no hace. Para si quieren hacer a computadora, tienen que hacer un mapa conceptual como el que les acabo de dibujar aquí, pero donde hacen en unos programas que hay en la web, googlean y les dan para que puedan ir haciendo estos mapas conceptuales. Entonces ahí ustedes, si es que les permite descargar en PDF, se descargan y me envían. O si no, cogen, porque eso sí les permite copiar el link y enviarme, y yo doy clic ahí y me abre donde han hecho este programa. ¿Sí? La otra que dice aquí, si no quieren hacer ese programa, realizar el cuadro, esto creo que estaba acá. No, en esa no, es en la otra. Sí. Ya, pero es lo mismo. Ah, todos van lo mismo entonces. La 2. Aquí en la Ya. 2 dice realizar el cuadro sinóptico de los diferentes sistemas de inyección a gasolina y a diésel. El otro eran las partes. Igualmente, tienen que hacer lo mismo. Dice aquí, algunas aplicaciones de la web son gratis y deben enviar el link o descargar. Si lo quieren hacer de manera como un resumen, igual para el deber 1 y para el deber 2, ponen, si quieren decirme aquí, las partes del motor. Entonces aquí ponen y ponen culata, blog, o sea, ya un tipo resumen, o sea, no el cuadro, sino realizado en resumen. Ustedes tienen que hacerme a mano, no a computadora. Sería como una consulta que lo hagan a mano y no a computadora. Lo único que les puedo permitir es que en ese resumen solo puedan pegar los gráficos, pero me expliquen a mano, no a computadora. Eso quiere decir, ¿sí? Tanto para la tarea 2 como para la tarea 1. Y para la tarea 4, Eso solo dice mano, creo. Ujú. ¿sí? Realizar un resumen. Aquí sí tienen que hacer un resumen de todos los sistemas. Y aquí tienen que realizarlo a mano, escanear y subir en formato PDF. Igual que en el deber, si es que lo hacen el 2 y el 3, a mano tienen que escanear y subir en formato PDF. Si me mandan a computadora hecho resumen, les pongo 0. ¿Sí? ¿Algo más? Ya listo. Bueno, de mi Máster, parte una creo que consulta. Máster, Ingeniero, bueno. y de repente un inicio, una entrada de cómo quiere el trabajo, de repente los que van a hacer para computadora, no sé, algún objetivo general, alguna cosa, porque Es hasta que por no va a eso nos haber bajaron puntos objetivos en la tarea generales, va a pasada. haber un cuadro sinóptico, como les dije a ustedes. Yo sé, pero yo digo de repente, porque hasta por eso nos bajaron puntos en la tarea No, o sea, pasada. si yo les bases en lo que les estoy pidiendo, no les estoy pidiendo nada más. ¿Sí? Ya, Máster. Máster, una consulta. Si hacemos el cuadro sinóptico en un ejemplo en Canva, ¿Ya? solo Ajá. le subimos el link, nada más, no subimos el archivo, como quien dice, ¿verdad? Ah, claro, sí, me suben el link, o si pueden, si se descargan, ejemplo, ajá, en Canva es uno de esos, bien me hacen en link o bien me envían si se pueden PDF. descargar el PDF, ¿sí? Porque ahí no les Ya, permite, en Canva, o sea, solo les permite ir creando los cuadros sinópticos, más no les permite poner, bueno, si quieren poner una introducción, ustedes lo ponen, por mí no hay problema, ¿sí?
Ustedes han de Ingeniero, ver la mejor forma posible que me permitan su presentación más que todo. Sí, yo ahí ya se encarga cada quien cómo presenta su deber. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que me iban a hacer? Buenas noches. Una consulta. Digamos, si hacemos la tarea a mano, ¿se basará en cantidad o digamos, se puede hacer un breve resumen, digamos así, por ejemplo, un total de 2 hojas, 3 hojas, digamos así? Si es que me ponen media página, desen por muertos. Porque el motor tiene bastantes piezas. Ya les dije que tienen como 200 unidades. No me van a poner una hojita o 2 hojitas, o una página, o una hoja, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir describiendo Por las el partes más funcionamiento. principales. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ingeniero, buenas noches. Sí. Si lo hacemos a mano, uno tiene que escanearlo y subirlo, agregarlo ahí a la tarea de la plataforma. Claro, o sea, lo escanea y lo escanea y lo hace en PDF y lo sube en PDF hecho a mano. Ya, escuchen otra cosita. Y en Word también se lo puede trabajar en Word. ¿Pero qué? ¿Qué va a ser el resumen a computadora? Estoy diciendo que el resumen no a computadora. El cuadro sinóptico sí a computadora. Ah, ya. Ya les digo que si me envían en Word hecho resumen, porque ya les conozco, cogen control C y control V de cualquier página que se aparece en Google, es cero. ¿Sí? Sí, entendido, ingeniero. Ya cuando hacen a mano, si hacen el cuadro sinóptico, igual tienen que leer para ir poniendo las cositas más importantes, 2 o 3 palabritas. Igual si hacen un resumen, ya van, aunque sea van copiando, pero van leyendo lo que están haciendo. Ese es el objetivo. Que lean y sepan lo que están haciendo. Otra pregunta más. Bueno, como tienen mi número de teléfono, me pueden escribir para irles guiando si es que desean con alguna otra inquietud. ¿Sí? De mi parte, si es que no hay más preguntas, buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Creo que mañana tenemos a las 7. De 6 a 7. Las 6. ¿Sí? Entonces, ya saben. Si es que no me preguntan hoy día y siguen desarrollando y se encuentran con alguna dificultad, les vuelvo a poner mi número si es que no han copiado para que me mandan un WhatsApp, no me llaman porque casi no respondo las llamadas porque estoy a veces en clases en la universidad y mejor preferible es un WhatsApp o un mensaje de texto, un audio o un mensaje de texto en el WhatsApp y yo ya les respondo a lo que estoy medio desocupado. Sí, pero ahí les dejé mi número para que si es que tienen alguna otra inquietud las chicas o los señores que me estaban preguntando. Que pasen bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.